que quieran representarla verdaderamente. Esta, la de los excombatientes, es una de esas. Gracias. No, gracias, Julio. Eduardo Van der Kooi está con el embajador Federico Mirré. Embajador Mirré, gracias por estar. A ver, 5 años, 2003, 2008, embajador en Londres, con experiencia diplomática anterior, también en Londres. Uno se pregunta, conociendo su trayectoria diplomática, conociendo su estudio del tema, ¿hay alguna posibilidad de encontrarle alguna endija, alguna salida a este laberinto posbélico en el cual está la Argentina respecto de las Malvinas? Me parece que sí. Me parece que hay endijas para entrar en ese laberinto y salir también del laberinto con, no con el vellocino de oro, pero sí salir con una solución para la disputa de soberanía. El tema es encontrar el modo de que las partes encuentren un terreno común sobre el cual se pueden empezar a poner de acuerdo. Nosotros en el pasado tuvimos experiencias diplomáticas como argentinos fructíferas. ¿Antes de la guerra o después de la guerra? Antes de la guerra seguro. En el año 60. La famosa 2065. La famosa 2065 negociada en Naciones Unidas, pero también en el año 1968 el esfuerzo de diplomacia bilateral. Fíjese que llegamos, en ese momento yo entraba en el servicio exterior, pero me acuerdo muy bien de las negociaciones con Lord Chalfont. Después, las confidencias profesionales que me hizo quien fuera uno de los negociadores del memorándum de entendimiento. Se llegó a un papel, llamado curiosamente, como hacen los ingleses, no papel. Sí, no papel. Y en ese no papel se hablaba incluso de un plazo de transferencia. Este es un dato que he conocido por algunos colegas suyos y míos, y que en su momento fue analizado y divulgado a través de publicaciones, de manera que no se está quebrando ningún secreto ni inventando nada que no sea cierto. Pero lo que sí es difícil de reproducir era el clima bilateral que había entre Gran Bretaña y Argentina. La guerra marcó como un abismo, ¿no? Una endija muy profunda. Pero cuando había esta voluntad de negociar, lo que habíamos encontrado argentinos y británicos era que el tema se podía escindir. Esto no se dijo con tanta claridad. Y a mi juicio, y en mi experiencia en el tema, me indica que si uno divide el tema en dos, si uno divide territorio de población, empieza a poder haber terreno para imaginar modos de diálogo. Fíjese ¿Esto qué significaría? A ver. Esto significaría que nosotros, el estatuto de los isleños, si quieren ser británicos, argentinos británicos o argentinos, o quieren tener una nacionalidad propia que les sea concedida por un acuerdo internacional, es un tema que la Argentina, digamos, desde mi punto de vista, debiera estar dispuesta a negociar, a conversar, a conceder. Cuando se abrió el acuerdo de comunicaciones en el 70, nosotros íbamos con nuestros barcos, les llevábamos frutas frescas, verduras, becas para los colegios en la Argentina, llegábamos maestras a enseñar español. ¿Llegaban los diarios argentinos? Llegaban los diarios argentinos. Se abrió una mini sucursal del Banco Nación. Es decir, esto que parece un sueño fue realidad. Y fue un acuerdo bilateral, el acuerdo famoso de comunicación en 1970. Ahora, negociado por nosotros con los británicos. Ahora, después... revivir esto. No, está claro. Ahora, está claro que en el medio pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Ahora, yo lo que pregunto es... ¿no habremos creído los argentinos y no habrá creído la clase dirigente que la recuperación democrática y el cambio de sistema iba a allanar un camino que finalmente no se allanó? Puede ser. En todo caso, la recuperación democrática reabrió la posibilidad del diálogo. Fíjese que en el 84 se abre un diálogo a través de la Embajada Suiza en Buenos Aires y el canciller Caputo. Así es. Y el presidente Alfonsín deciden que un dicho por otro dicho vale, donde hay un camino, hay una salida, dice el dicho británico, citado por Alfonsín porque era un dicho que le había escuchado a su abuela. Y la famosa frase que transmite la Embajada Suiza de que los británicos no están preparados
En realidad fue una traducción ambigua de la palabra inglesa prepared. Sea como fuere, se abrió una puerta, viajamos digo porque yo integré la delegación, y viajamos a Berna para abrir por primera vez después de la guerra un diálogo con la parte británica. No fue fácil, ni sentarse delante de ellos, ni para ellos sentarse delante de nosotros. Pero ellos eran los vencedores de una guerra, y nosotros éramos los que retornaban a la democracia y queríamos revivir el reclamo. De manera que esto sirvió de, digamos así, de primer puntapié para iniciar en democracia un camino de diálogo. Ahora, también hay una cosa, fue imposible recrear una situación similar en los años posteriores, que hasta el día de hoy, digo. Es imposible. De esas características. No fue posible. ¿Por qué no fue posible? Bueno, quizás la respuesta está en uno de los diálogos más ásperos que tuve en Londres con uno de los jefes de la diplomacia británica, en donde ya él quería conversar, él quería tratar de todos los temas, pero cuando yo le planteé 2 o 3 alternativas, me dijo que ninguna era posible porque ellos habían ganado una guerra. Entonces, para la Argentina, que es un país que ha hecho un emblema de su política exterior, de que la victoria no da derechos, que Gran Bretaña venga a invocar su triunfo militar, es un obstáculo que revela que hay, como si fueran napas en el comportamiento político británico, que están más cerca de una arrogancia que de una predisposición al diálogo. Digo esto teniendo en cuenta algo que repetí muchas veces en Londres a mis interlocutores británicos, que han sido bastantes. Digo, ustedes están haciendo un error de cálculo. Ustedes han invertido durante más de 100 años en la Argentina. Ustedes han generado una comunidad de más de 100.000 personas de origen inglés, irlandés, galés y escocés. Ustedes tienen una posibilidad de desarrollo con la Argentina, con la misma intensidad de comunicación que han tenido hasta ahora, y la están desperdiciando por ceder a un principio de fuerza, a un cálculo de protección de una población que ustedes han implantado, que no es genuina, en un contrasentido con lo que es el pragmatismo que ustedes han practicado, y en un contrasentido con la posibilidad de que un país como Gran Bretaña, con la relación que ha tenido bilateral con la Argentina, no pueda continuarla con ese ritmo y con esa intensidad. Ahora, con esa lógica, uno no tiene un horizonte de esperanza si el planteo es, como nosotros ganamos la guerra, no podemos conceder. Vinculado a esto, ¿cómo se entiende o cómo explica usted las últimas decisiones, o anuncios por lo menos, del gobierno británico de incrementar la defensa o la militarización en la zona de Malvinas? Mire, yo creo que ellos hacen uso de algunas herramientas de política doméstica y de manipuleo de los medios. Hay diarios que son muy afines, muy sensibles a lo que el gobierno les pide que publiquen. The Sun y el Daily Mirror son diarios que están más cerca de esa tipología que la de la independencia en materia periodística. Yo creo que ha habido un intento de generar en la gente que tiene un recuerdo de orgullo que sirvió para que una gobernante conservadora como Cameron, que fue Margaret Thatcher, se continuara en el poder con renovado vigor, digamos así, después de la guerra Malvinas. Y bueno, han usado este recurso de nuevo dentro de que está dentro de un botiquín de herramientas, algunas limpias, otras menos limpias, de uso de una política preelectoral. Yo creo que han hecho esto, no tiene ningún asidero lo que han... Usted sabe... Sí, ni siquiera nosotros lo entendemos de esa manera, ¿no? Ni siquiera nosotros lo encontramos. Es difícil de encontrarle, es más bien nos impulsa más a la sonrisa capciosa que a otra cosa, porque después de todo el submarino que hundió al Belgrano era un submarino de propulsión nuclear. Si Gran Bretaña tiene armas nucleares de mediano y largo alcance, y algunas de ellas andan siempre dando vueltitas por el Atlántico Sur. De manera que esto es me parece a mí poco serio. Digo, para terminar, daría la impresión, han pasado 33 años, daría la impresión que van a pasar muchos más
O algunos más, por lo menos en esta condición de congelamiento, parálisis, ¿no? Depende si uno mira, como usted tiene la costumbre de hacerlo, y yo también, quizás a lo mejor es un defecto profesional, hay que mirar siempre el espejo retrovisor, pero también hay que mirar por el telescopio en política exterior. La situación de hoy no es la misma que la de 1983, tampoco la de 1970, pero de acá, Van der Kooi, de acá a 20 años, a 25 años, con el desarrollo que tenemos posible, y ese es otro puente en donde se puede trabajar con Gran Bretaña, que es Antártida. Antártida, que es un tesoro que tiene la Argentina, pero un tesoro que nos quieren hacer compartir. Es un sector, el Antártico argentino, donde se superpone no solo el chileno, sino el de Gran Bretaña. Pero donde hay un conflicto que no estalló, ahí hay una posibilidad de negociación. Entonces la Antártida, que es un lugar que va a adquirir cada vez mayor preponderancia que hoy no podemos ver, quizás sea un lugar en donde empieza a haber la necesidad de un diálogo, no el cálculo de una entrega o viceversa. Gracias, embajador, por acompañarnos. De nada, mucho gusto. Nosotros vamos ahora a un corte. Nos está esperando el ex embajador en Venezuela, el embajador Sadús. Ya volvemos, serán menos de un minuto.